Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Efectivamente, yo formo parte del Programa de Cooperación Industrial Internacional. Este es un programa dependiente de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria. Somos un programa bastante nuevito, hace 1 año y medio prácticamente que estamos trabajando en lo que tiene que ver con temas de cooperación industrial internacional. Efectivamente estamos en contacto con organismos multilaterales y bilaterales en temas que tienen que ver con la cooperación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con temas de industrias y pymes. Representamos al Ministerio de Industria y a la Secretaría PYME en estos temas. Y otro de los aspectos fundamentales en los que estamos trabajando tiene que ver con lo que se llama la internacionalización de las pymes, es decir, el intento de que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a los mercados internacionales a través de asociaciones con empresas de otros países del mundo, exportaciones, intentar que las empresas pymes puedan colocar sus productos en el exterior. Es así que desde nuestro comienzo con este trabajo estamos organizando misiones de cooperación industrial internacional. Ya hemos organizado 3 misiones, una a Mozambique en el año noviembre de 2012, Perú-Colombia en mayo de 2013 y hace muy poquito volvimos de Ecuador en septiembre de 2013. En cada una de estas misiones acompañamos a un número entre 40 y 50 empresas que van a ofrecer sus productos, sus servicios. En general son misiones multisectoriales, es muy amplio el espectro de productos y servicios que cada una de estas empresas ofrece. Y bueno, vamos hacia estos países, organizamos rondas de negocios, seminarios intergubernamentales, para dar la posibilidad de que haya contactos comerciales entre estas empresas argentinas y los socios locales. Este trabajo en realidad no se podría hacer simplemente desde el Ministerio de Industria, sino que por suerte contamos con el apoyo de la Cancillería Argentina a través de la Subsecretaría de Promoción Comercial y Desarrollo de Inversiones, y también trabajamos coordinadamente con la Fundación Exportar, un poco por eso mi presencia aquí, con los que hemos participado también durante este año de una feria en Mozambique, una feria que fue seguimiento de la actividad de misión comercial que hicimos el año pasado. La verdad es que para nosotros es muy importante este trabajo que venimos haciendo en coordinación con otras dependencias como es Cancillería y Fundación Exportar. Creemos que es fundamental que podamos articularnos mejor entre distintas dependencias del Poder Ejecutivo como para potenciar cada una de las objetivos, acciones y actividades que cada uno tiene, apoyar a los demás y hacer más conocido este tipo de actividades para que pueda haber más acceso para las pymes. Así que nada más que eso, les voy a dejar nuestros datos de contacto, ¿sí? Ahí tienen nuestro mail, nuestro teléfono, como para que cualquier consulta. Ya estamos pensando en las misiones del año que viene, 2014, vamos a tener entre 3 y 4 iniciativas de misiones hacia países de Latinoamérica fundamentalmente. Todavía no tenemos bien definidos los destinos, pero esperamos que haya 4 misiones aproximadamente a lo largo del año. Así que, esperamos cualquier consulta a través de nuestro mail o nuestros teléfonos. Y los dejo ahora con Mercedes, que nos va a contar un poco cómo son los pasos para la primera exportación. Gracias, buenos días. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá. Mi nombre es Mercedes, como bien me presentaron. Trabajo en el área de atención a empresas de la Fundación Exportar. Y para comenzar, la idea es darles una charla básica sobre los aspectos que tienen que tener en cuenta las empresas al momento de iniciarse en la actividad exportadora, ¿sí? Siempre lo que nos interesa es empezar quizás con una definición de lo que significa el comercio internacional. Básicamente, cuando hablamos de comercio internacional hablamos de un proceso, como bien dice ahí en la filmina, que consiste en conducir bienes económicos, ¿sí? Que pueden ser tanto productos, bienes tangibles, ¿sí? O servicios, que es lo que se consideran bienes intangibles,
desde los centros de producción, desde de las empresas, hacia los mercados destino, ¿sí?, de la exportación, ubicados, bueno, como les decía, en mercados externos, con el propósito de que estos bienes lleguen a los consumidores finales, cumpliendo con los tiempos, las formas y en una forma rentable, ¿sí? Para cumplir con este proceso, lo fundamental es que las empresas, entre otras cosas, se capaciten, ¿sí? Bueno, la idea de esta charla es justamente esto. A ver, no pasa. No. Ahora vamos a pasar a la siguiente filmina. ¿Cuáles son las preguntas que consideramos claves que tienen que hacerse al momento de iniciarse en la actividad exportadora? Bueno, básicamente son esas 4 que figuran en la filmina. ¿Por qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde? ¿Sí? Y fundamental, ¿en qué momento? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Por qué iniciarse en la actividad exportadora? Bueno, las variables pueden ser varias y dependen mucho de las empresas, ¿sí? Las razones son varias, son variables que pueden estar interrelacionadas entre sí. Entre ellas pueden ser la saturación del mercado doméstico o la caída de las ventas, ante la entrada de productos importados que pueden competir con los productos argentinos. Entonces, justamente lo que se busca es equilibrarse, ¿sí?, contra esta entrada de competidores. Otra variable puede ser aprovechar las ventajas cambiarias en función de un tipo de cambio favorable, ¿sí?, cuando hablamos de exportación. Mejorar la imagen con proveedores, bancos, clientes, porque con proveedores y clientes, porque, a ver, al iniciarse en la actividad y al tener que ingresar a nuevos mercados, nos van a exigir ciertas características del producto, ciertas exigencias en cuanto a la calidad, que van a llevar a que esto repercuta también en el producto que va a ser ofrecido en el mercado local. Por eso se mejora la imagen también con los clientes locales, ¿sí? ¿Por qué exportar también? Porque, bueno, brinda la posibilidad de ampliar el mercado, reduce o elimina los niveles estacionales de la demanda interna. Cuando baja la demanda interna de un determinado producto, y para que ese producto no genere pérdidas en sí, que esa producción no genere pérdidas, la idea es ubicar, ¿sí?, estos productos en mercados que justamente por la estacionalidad puedan estar consumiendo a contraestación, ¿sí?, este tipo de productos. Generalmente se da, por ejemplo, en el caso de los alimentos, ¿sí? Hay ciertos alimentos que a contraestación nosotros tenemos la posibilidad justamente de aprovechar mercados que consuman los mismos, ¿sí? Al iniciarse en la actividad exportadora se reduce la capacidad ociosa, ¿sí?, de la empresa. ¿Por qué? Porque toda la producción va a estar trabajando un 100% para cubrir no solo las demandas del mercado interno, sino también las demandas que puedan llegar a surgir en mercados externos, ¿sí? Como les decía antes, se mejora el producto dadas las exigencias en cuanto, por ejemplo, a calidad, ¿sí?, que se impone en el mercado internacional. Y otra de las variables es que justamente al iniciarse en esta nueva actividad, ¿sí?, se motiva tanto a las cabezas altas en sí de la empresa, como pueden ser sus directivos, y a su vez a los empleados, ¿no? ¿Cómo hacerlo? A ver, siempre hablamos de 3 métodos, ¿sí?, para iniciarse en la actividad exportadora. Una de ellas es, uno de los métodos es el método directo, el otro es el método indirecto, y el último es el asociativo o cooperativo, lo que se conocen comúnmente como los grupos o consorcios exportadores, ¿sí? Ahora vamos a ver en mayor detalle cada uno de los métodos, ¿sí?
En ese cuadro van a poder ver en la columna izquierda cuál sería el método. En el primer caso es el método directo, en el cual la producción, ¿sí?, está a cargo de la misma empresa productora, la comercialización también está a cargo de la empresa productora y la logística también se encuentra a cargo de la misma empresa productora. Es el que implica el mayor grado de conocimiento, ¿sí?, por parte de la empresa en cuanto a lo que se refiere a la actividad, ¿sí? El método indirecto, a diferencia del directo, la producción aún se mantiene en manos de la empresa productora, pero las fases de comercialización y logística van a estar a cargo de una empresa o un intermediario, ¿sí?, que se va a encargar de llevar a cabo estas etapas y que obviamente van a cobrar, ¿sí?, por decirlo de una manera, va a tener un costo, ¿sí?, que es un porcentaje sobre la venta realizada, para justamente afrontar los costos de estas dos etapas. Ahora, en la siguiente filmina vamos a ver en detalle cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de los métodos, ¿sí? Por último, el último método, que es el asociativo, cooperativo, los grupos exportadores. La producción queda en manos de las empresas productoras miembro del grupo, ¿sí?, pero esa producción a su vez va a estar supervisada por quien es el coordinador, ¿sí?, del grupo exportador. Toda lo que es la fase de comercialización y logística va a estar a cargo del consorcio y en algunos casos en que una de las empresas miembro pueda realizar la exportación, justamente va a ser el productor o el consorcio el que lo va a realizar. Respecto a las ventajas y las desventajas de los diferentes métodos de exportación, bueno, en cuanto al método directo, las ventajas es que, bueno, no hay intermediarios, ¿sí? No hay una empresa que realice la exportación, por ejemplo, una exportación por cuenta y orden de terceros, por tanto se obtienen mayores beneficios económicos, ¿sí? En el método directo, el exportador final ante las autoridades aduaneras es la empresa productora, ¿sí?, que va a ser empresa productora y exportadora. En el método indirecto, el exportador final es quien realiza la exportación. Generalmente, ahora lo vamos a ver más adelante, lo que se realiza es una venta local. Pero bueno, volviendo a las ventajas. Como les decía, no hay intermediarios, por tanto se obtienen mayores beneficios económicos. El productor es quien maneja la política de precios, de distribución, ¿sí?, del producto y la comunicación, o sea, cómo va a dar a conocer su producto en los mercados externos. El productor percibe los estímulos a la exportación. ¿A qué nos referimos con estímulos? Generalmente cuando uno exporta un determinado producto, cuando uno confecciona un precio de exportación, en ese precio de exportación no se carga el IVA, ¿sí? ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto interno, ¿sí? Dentro de los estímulos a la exportación, lo que las empresas pueden gestionar, una vez cumplido el embarque e ingresadas las divisas, es la devolución del IVA que les cobran durante el proceso productivo. Por ejemplo, cuando compran en el mercado interno la materia prima que va a estar destinada a un producto de exportación, obviamente que a ustedes ese precio lo pagan con el impuesto interno que corresponde, que es el IVA. Por ser una actividad destinada a exportación, cuando ustedes exportan el producto, no tienen que cargar el IVA en el precio de exportación, pero sí pueden gestionar esta devolución, ¿sí? Recuerden que la devolución se realiza una vez que se exporta obviamente la mercadería y se han ingresado las divisas al mercado local y se han liquidado las divisas, entonces el permiso de embarque figura como cumplido, ¿sí? Bueno, entonces es el productor, la misma empresa productora, quien percibe los estímulos a la exportación. Obviamente que se adquiere experiencia exportadora, ¿sí? No hay dependencia comercial de un tercero que realice las fases de comercialización, ¿sí?
y tienen obviamente también posibilidad de generar ventajas competitivas, ¿sí? Mediante el posicionamiento de su propia marca, ¿sí? Eligiendo ellos, bueno, la misma empresa, la metodología, ¿sí? Que va a utilizar para ingresar a un determinado mercado. ¿Cuáles son las desventajas? A ver, exige el máximo de capacitación de la empresa, ¿sí? Porque un error mínimo en una de las fases del proceso exportador pueden llevar a que no se cumplan con las expectativas del cliente, ¿sí? En el exterior. Entonces, por un lado incurre con mayores gastos, ¿sí? Porque se va a ocupar de toda la fase, implica el máximo de responsabilidad para la empresa productora exportadora. Corre con mayores riesgos en comparación con otros métodos, riesgos que pueden ser estar vinculados, por ejemplo, a la cobranza de un determinado embarque, ¿sí? ¿Por qué riesgos? Porque, como les decía en un principio, bueno, no sé si se los mencioné, a ver, cuando uno exporta tiene que informarse sobre los plazos para el ingreso de divisas, ¿sí? Dependiendo del producto, los plazos van a variar, que pueden llegar a ser entre 90, 180 días, 15 días en el caso de los servicios. ¿Por qué un riesgo? Porque si no se cumple con los plazos de ingreso de divisas, lo que corre en el riesgo es que intervenga el Banco Central, y lo que corre es la ley penal cambiaria por no ingresar las divisas dentro de los plazos estipulados, ¿sí? En algunos casos se plantean excepciones, el tema es que hay que ver cuáles son las excepciones que plantea el Banco Central, si son acordes a la situación por la que puede estar atravesando la empresa argentina, ¿sí? Por eso, bueno, corre mayores riesgos en comparación con otros métodos. Bueno, obviamente que requiere de una estructura de comercio exterior, de un personal que esté capacitado en lo que es la operatoria, ¿sí? Del comercio internacional, y tiene lentitud obviamente para lograr cerrar los primeros negocios. O sea, siempre que hablamos de exportaciones hablamos de una actividad que es a mediano y largo plazo, que requiere de recursos y paciencia, ¿sí? Pero también el máximo de capacitación por parte de la empresa que se está insertando en esta actividad. Respecto del método indirecto, las ventajas del mismo es que, bueno, obviamente se tienen menores gastos que en el método directo, porque toda la fase de comercialización y logística de la mercadería va a estar a cargo de la empresa que va a realizar la exportación, esta empresa intermediaria que les va a cobrar obviamente un porcentaje sobre la facturación. Se corre menor riesgo que en el método directo, porque el exportador final no es la empresa productora, sino que es la empresa comercializadora del producto. No requiere una estructura especializada en comercio internacional por parte de la empresa productora, porque justamente es función desde las empresas comercializadoras llevar a cabo la tarea. Conoce que el producto y el precio son competitivos, tienen mayor agilidad para concretar los primeros negocios. Generalmente estas empresas lo que buscan cerrar en un principio es tener la exclusividad por el lapso quizás de un año, ¿sí? En ese año ustedes también van a ir adquiriendo conocimiento de a poco sobre las fases, sobre las exigencias que les van a estar demandando desde el exterior. Entonces, por un lado tiene desventajas, por otro lado tiene ventajas en cuanto a la adquisición de conocimientos. Tiene mayor agilidad para concretar los primeros negocios, porque estas empresas tienen la capacidad y tienen una cartera de clientes importante que puedan llegar a vincularlos con las empresas productoras. Es ideal para exportaciones a mercados lejanos, de poco volumen o esporádicos, ¿sí? Es lo que se conoce comúnmente también como exportación por cuenta y orden de terceros, ¿sí? Y lo que se realiza, a diferencia en el método directo en que el exportador final es la misma empresa productora, se realiza una venta doméstica, ¿sí?
no una exportación por parte de la empresa productora. ¿Cuáles son las desventajas del método? Que, a ver, no van a tener un contacto directo con el comprador, no perciben los estímulos promocionales, o sea, los estímulos a la exportación, por ejemplo, la devolución del IVA, ¿sí? Porque no son ustedes la empresa que va a realizar la exportación, sino que es el intermediario, ¿sí? ¿No adquieren experiencia exportadora? Sí y no. ¿Sí? De a poco van a ir aprendiendo sobre el proceso. Genera dependencia comercial con el intermediario, porque en algunos casos, como les decía anteriormente, pueden exigirles la exclusividad, ¿sí? El método asociativo o cooperativo, los grupos exportadores, las ventajas es que, bueno, tienen la posibilidad de acceder al mercado externo, ampliar la curva de aprendizaje, elevar, o sea, en cuanto a los conocimientos que adquieran sobre la actividad exportadora, reducir la estacionalidad, ¿sí? Porque aquellos productos que no sean, algún volumen de productos que no sean consumidos en el mercado local va a estar destinado, obviamente, a los mercados externos. Reducción también en los costos de producción, aumento de los márgenes y beneficios en el prorrateo de los costos, porque esto va a ser en forma conjunta, ¿sí? Con el grupo. Hay grupos que son homogéneos, hay grupos que son complementarios, ¿sí? Bueno, otra de las ventajas es que se absorben los estímulos a las exportaciones entre todos los miembros del grupo, y tienen un mayor poder de negociación, porque ya no van en forma individual a negociar con un posible cliente, sino que se manejan como consorcio, como grupo exportador. Y no tienen dependencia en intermediarios, porque bueno, la exportación va a estar a cargo del grupo, ¿sí? O de una de las empresas que esté registrada como exportadora ante la Dirección General de Aduanas. Las desventajas sí que pierden la individualidad, porque es esto de negociar en forma grupal y de los contactos con el exterior. Generalmente cuando trabajan bajo este método, que son los grupos exportadores, va a haber un coordinador que va a coordinar justamente, valga la redundancia, las tareas del grupo, ¿sí? Va a coordinar y a verificar que se cumplan con las exigencias de calidad que exijan desde un probable mercado. Pero bueno, es una tarea también ardua para el coordinador. Puede haber algunos inconvenientes, no es fácil trabajar en grupo, puede haber problemas en el reparto de los estímulos, como les decía, o sea, por un lado tiene la ventaja que sí los cobran, pero por otro lado es el tema de a ver cómo los repartimos. Y en cuanto al control de la calidad, la idea es que justamente esta tarea sea realizada por el coordinador, como decía antes, ¿sí? Y bueno, también otra desventaja es la nueva planificación en el desarrollo industrial, o sea que todos tengan un nivel de desarrollo industrial, de maquinaria, además homogéneo, que a veces puede dificultarse, ¿sí? Siempre que hablemos de un mismo producto, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacemos al momento de iniciarnos es ¿a dónde hacerlo? ¿Sí? Nosotros siempre desde la Fundación lo que hacemos, y desde el área de atención a empresas, es brindarles a las empresas que nos lo solicitan y que se acercan, que quizás no tienen mucho conocimiento de dónde ubicar un determinado producto. Nosotros siempre lo que hacemos es darles en una primera instancia estadísticas de exportación, ¿sí? Porque las estadísticas lo que les va a permitir identificar son los mercados hacia los cuales estos productos ya se están exportando. Siempre como requisito lo que pedimos es que nos detallen las posiciones arancelarias de los productos. ¿Por qué? Porque todas las bases de datos que nosotros consultamos están organizadas no en función del nombre del producto, sino en función de lo que les decía, la posición arancelaria, que es una serie de 8 dígitos que identifica el producto en la aduana, independientemente de quién lo produzca, ¿sí? Pero bueno, la idea es en un principio
exportar a mercados emergentes, que pueden ser mercados tradicionales o no, mercados donde ya exporten nuestros competidores, o sea, empresas argentinas que ya estén exportando. ¿Por qué? Porque ya tienen abierto el mercado, o sea, si ellos exportan es porque hay una demanda, ¿sí? Mercados con preferencias arancelarias, fundamental este punto, porque las preferencias arancelarias en función, o sea, mercados con preferencias arancelarias en función de los acuerdos comerciales firmados por Argentina o por Mercosur bloque. ¿Por qué esto? Porque nos va a hacer más competitivos, ¿sí? No es lo mismo exportar a un mercado en el que, por ejemplo, México, ¿sí? Tiene para lo que son los productos textiles un arancel del 35% y no son productos que estén negociados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen una industria muy fuerte, ¿sí? En este sector. Entonces no negocian, no lo incluyen dentro de las listas de desgravación y por tanto va a ser para nosotros más difícil ingresar, porque si al derecho de importación le sumamos de un 35%, le sumamos los costos de manufactura, los costos logísticos, el precio se dispara y ya queda fuera del margen, ¿sí? De ganancia para quien sea el importador, ¿sí? Entonces siempre fundamental mercados con preferencias arancelarias. Para gozar de estas preferencias arancelarias, que básicamente es una reducción, ¿sí? En el arancel de importación, ¿sí? Es necesario contar con un certificado de origen, ¿sí? Los certificados de origen lo que hacen es acreditar que el producto es argentino y que cumple con las exigencias de origen que se plantean en las negociaciones de los acuerdos comerciales. Estos certificados de origen se tramitan por cada exportación, ¿sí? Ante diferentes entidades que certifican origen. Una de ellas puede ser la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Exportadores e Importadores de la República Argentina, la IERA, la Cámara de Exportadores también, y CACIPRA, ¿sí? Que es la Cámara de Producción de la República, Cámara de Comercio y Producción de la República Argentina. En cuanto a dónde exportar, mercados donde se realicen ferias internacionales con participación oficial, tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como de la Fundación Exportar. Actualmente ambos organismos tenemos unificado el calendario de actividades con participación oficial. Entrando a nuestra página web van a poder encontrar mayor información sobre estas actividades. Una vez que vayan adquiriendo mayor experiencia, ¿sí? Pasado un tiempo, pueden tener en cuenta la posibilidad de exportar a mercados no tradicionales, mercados en donde quizás no se hayan realizado exportaciones y que puedan tomarse como desafío justamente hacer una apertura de estos mercados. Y mercados adecuados, obviamente, para posicionar el producto, ¿no? ¿Cuándo exportar? Quizás pondría también como punto número 1 cuando estén realmente, si se deciden por hacerlo en forma directa, cuando tengan la plena capacidad y tengan los conocimientos para llevar a cabo la tarea. Y si no, o sea, cuando tengan fundamentalmente gente que esté capacitada también dentro, que tengan un departamento de comercio exterior que pueda hacer un seguimiento de todas las etapas. Fundamental hoy en día, y por el avance tecnológico, es que tengan finalizada, confeccionada una página web que esté tanto en español o inglés, que tenga una navegación amigable, ¿sí? Cuando se hayan analizado y cuantificado la ociosidad de su producción, perdón, palabra difícil, complicada, pero bueno, ¿por qué? Porque tienen que tener el pleno conocimiento que van a tener una capacidad productiva determinada que pueda llevarlos a cumplir con una probable demanda que reciban del exterior.
cuando se hayan estimado si las finanzas pueden hacer frente a la utilización justamente de esta capacidad ociosa, cuando se haya clasificado el producto, ¿sí? Clasificado el producto es lo que les decía anteriormente, que hayan obtenido la posición arancelaria del mismo. ¿Por qué? Porque a partir de este dato fundamental van a poder recabar información no solo de mercados externos, sino también en cuanto a los requisitos de exportación del producto desde Argentina, que incluye los derechos de exportación que se van a tener que abonar y a su vez en función de la posición se va a determinar cuáles van a ser los reintegros a percibir, ¿sí? Una vez que se hayan ingresado y liquidado las divisas y el permiso de embarque figure como cumplido. Dentro de lo que son los requisitos de exportación, también y en función de la posición arancelaria y del producto en sí, van a tener información sobre cuáles son las certificaciones, los requisitos, las intervenciones que van a tener en Argentina antes de realizar la exportación. Y a su vez también a través de los requisitos de exportación se brinda o se obtiene información sobre cuáles son los plazos para el ingreso de divisas, ¿sí? Que varían, como les decía anteriormente, de acuerdo al producto. Otra de las variables que tiene que ver con cuándo iniciarse en la exportación, una vez que se hayan analizado las estadísticas de exportación, que puedan llevarlos a ustedes a determinar cuál es el posible nicho de mercado para sus productos, una vez que definen cuáles son los mercados de interés, que también es fundamental quizás en un inicio iniciarse en una primera instancia iniciarse con mercados cercanos, similares culturalmente, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esta manera puedan ir adquiriendo experiencia a un bajo costo, ¿sí? Una vez que determinaron cuáles son los países destino de interés para iniciarse con esta actividad, el paso siguiente es ubicar quién va a ser la contraparte, ¿sí? Desde la Fundación lo que hacemos es justamente brindarles esta información de manera gratuita, ¿sí? Básicamente lo que tienen que hacer es registrarse en nuestra página web y solicitarlo desde el área de consultas. Entonces, cuando se hayan analizado las estadísticas, cuando se hayan identificado, una vez que definen los mercados de interés, los importadores mediante una investigación documental, cuando tengan calculado en forma correcta los precios de exportación, un cálculo de precios FOB, se llama, y que tengan armada una lista correcta de precios, ¿sí? Desde la Fundación justamente también les podemos brindar un instructivo sobre cuáles son los aspectos que tienen que tener en cuenta para el cálculo del precio de exportación o cálculo de precios FOB. Y cuando ya también se hayan relacionado con prestadores de servicios vinculados a la actividad exportadora, como son despachantes, forwarders, líneas marítimas, ¿sí? Porque dependiendo de lo que se negocie con la contraparte es quien va a asumir el costo de traslado de la mercadería. Entonces, cuanto mayor información tengan, es mucho mejor, ¿sí? Más que nada para evitar cometer errores, ¿sí? Innecesarios que puedan llevar a la caída de un determinado negocio. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿sí?, de las exportaciones? Mayores ventas, obviamente, incremento en las utilidades, mayor organización, eficiencia, en consecuencia presencia en el mercado interno, porque se van a ver en la necesidad de mejorar los productos, mejorar la eficiencia productiva, ¿sí? Que todo esto sí o sí va a repercutir también en el mercado local. Van a disminuir la capacidad ociosa de la empresa, o sea, no van a trabajar a pérdida, fundamental. Mejoran la calidad de los productos y que esto también va a repercutir en el producto final que se ofrece en el mercado local, dadas las exigencias que nos exigen los compradores extranjeros. Esta nueva actividad los va a obligar a quizás modernizar, mejorar los bienes de producción, ¿sí? Van a aumentar la imagen y el prestigio social de la empresa, se incrementa la posibilidad de aumentar los puestos de trabajo
y generar divisas para el país, ¿sí? De a poco van a ir adquiriendo experiencia de ventas a otros países, ¿sí? Son pruebas de ensayo y error, nadie nace conociendo todo, pero bueno, la idea es que esos márgenes de errores se vayan reduciendo lo más posible. Otra consecuencia en sí de las exportaciones es que se reduce o elimina el nivel de estacionalidad, o sea, cuando un producto, ustedes tienen un producto para ofrecer, pero baja el consumo, la idea es posicionar estos productos en mercados extranjeros que sí lo consuman. Y obviamente también hay una mejor asignación en cuanto a los costos fijos. ¿Dónde pueden concurrir para solicitar asesoramiento? Hay diferentes entidades, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Fundación Exportar, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, las cámaras empresarias binacionales, ¿sí? Entidades empresarias, la Cámara de Exportadores de la República Argentina, la Dirección General de Aduanas. Cualquiera de ellos les va a estar brindando la asistencia que ustedes puedan llegar a requerir al iniciarse en esta actividad, ¿sí? Desde la Fundación Exportar, todos los servicios que brindamos son gratuitos. Básicamente lo que tienen que hacer es registrarse en nuestra página web. Una vez que se registran, en el caso que tengan una consulta en particular, tienen la posibilidad desde el área de consultas de dejar asentada su solicitud, y la idea es, bueno, poder brindarles una respuesta en un plazo no mayor a 72 horas hábiles, ¿sí? Nuestras fuentes de información primaria, por decirlo de una manera, son las secciones comerciales de las embajadas argentinas acreditadas en el exterior, y manejan ciertos plazos. Les podemos brindar información variada, desde, como les decía antes, desde estadísticas de exportación, una vez que definen los mercados de interés, listados de potenciales importadores, perfiles de mercado, que son estudios de mercado quizás un poco más acotados, que incluyen información sobre el tratamiento arancelario vigente en destino, si el producto goza o no de una preferencia arancelaria negociada por los acuerdos comerciales firmados por Argentina o por Mercosur. También se incluye información en los perfiles sobre los requisitos para el ingreso de la mercadería en destino, si tiene que estar acompañado de alguna certificación. Y se brinda un breve resumen de las características del mercado, ¿sí? En cuanto al consumo de este producto en particular, ¿sí? Y cuáles son los canales de comercialización habituales. Dentro de los perfiles también se incluye, fundamental, un listado de importadores chequeado por el personal de la sección comercial de la embajada o el consulado argentino acreditado en el exterior. La idea es que esta información les llegue a las empresas en forma gratuita, ¿sí? Entonces, nosotros a su disposición vamos a estar para asistirlos en lo que precisen. En cuanto a la elección del medio de pago internacional, ahí van a poder observar un cuadro, ¿sí? Con 3 o 4, 5 formas, métodos de pago, que van a depender, si pueden ver, de 4 variables, ¿sí? Una de ellas es la confianza entre las partes. Si las partes se conocen entre sí, ¿sí? O no, vamos a hacerlo al revés. Si las partes no se conocen, a menor confianza entre las partes, lo ideal es manejarse con una carta de crédito, ¿sí? Es uno de los medios en cuanto al costo bancario, ¿sí? Es uno de los medios de pago más elevado, pero justamente disminuye los riesgos. Si ven la variable que está debajo, disminuye los riesgos, y en cuanto al si el valor de la operación es elevada, la idea es justamente manejarse con una carta de crédito. ¿En qué consiste una carta de crédito? Básicamente el importador concurre al banco comercial con el que opera habitualmente, el cual tiene que tener corresponsalía con el Banco Argentino, y solicita la apertura de una carta de crédito en favor de la empresa argentina productora exportadora, ¿sí? ¿Por qué le das la seguridad a las dos partes? Porque
el importador, al realizar la apertura, le da intervención a una entidad bancaria que va a notificar al banco argentino con el que trabaja la empresa productora argentino de la apertura de esta carta de crédito. Entonces, recién en ese momento es cuando la empresa lo que hace es empezar a preparar la mercadería, toda la documentación correspondiente al despacho de exportación, y una vez que se exporta la mercadería, esta documentación se la presenta al banco. Entonces, es el banco argentino el que notifica al banco extranjero y envía la documentación correspondiente para que el importador pueda proceder, cuando llega la mercadería a destino, al desaduanaje y nacionalización de los productos. Entonces, le da seguridad a las dos partes. Por un lado, hay una seguridad de cobro por parte del exportador, y tiene seguridad también el importador de que va a estar recibiendo la mercadería, porque la documentación se transfiere vía bancos. Entonces, justamente lo que les decía, a menor confianza entre las partes, siempre una carta de crédito. En cuanto al costo bancario, es uno de los medios de pago más elevados, reduce los riesgos, pero en cuanto al valor de la operación es el más recomendable. La cobranza documentaria es un punto intermedio, y cuando ya las partes ya logran un grado de confianza, que ya han exportado en forma continua a un determinado cliente, quizás pueden tener como opción, por ejemplo, una transferencia bancaria, ¿sí? Que es inmediato, el costo es más bajo, ¿sí? Pero lo ideal es que cuando no se conozcan, tomen los recaudos necesarios, ¿sí? Para asegurarse el cobro. ¿Por qué? Porque recuerden, como les decía en un principio, que dentro de los requisitos de exportación se incluyen también los plazos tienen la obligatoriedad de ingresar y liquidar las divisas en los plazos estipulados, porque si no, lo que corre es la ley penal cambiaria. Interviene el Banco Central, se abre un sumario y pueden llegar a tener problemas para volver a exportar, ¿sí? Por eso, fundamental este tema. En cuanto a la elección del medio de cobro, de pago, ¿qué es lo que como les decía anteriormente? ¿Cuáles son los motivos que determinan la elección? Para el exportador tiene que elegir el medio que le ofrezca la mayor seguridad de cobro, ¿sí? Y la mayor velocidad en la recepción de los fondos. ¿Para qué? Para cumplir con los plazos de ingreso de divisas. Si vamos a la otra pata, que vendría a ser el importador, va a elegir el medio de pago que le asegure que el exportador cobre luego del embarque y que suponga un menor costo de tramitación, y que se va a asegurar que la mercadería va a llegar a destino, ¿sí? ¿Cuáles son los factores a considerar? La confianza, la fuerza comercial, el riesgo país, la legislación, las costumbres, las divisas, los costos. O sea, son todas variables que están interrelacionadas y que llevan a la elección del medio de pago, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de cuáles son los actores que intervienen en una exportación, siempre va a haber un importador, un exportador. Dependiendo del método que se elija, si es un método indirecto, va a intervenir obviamente un intermediario, que puede ser un agente, un distribuidor, un broker. Sí o sí van a necesitar de la asistencia de un despachante de aduana, ¿sí? Quien es la persona que va a estar autorizada a cumplimentar todos los documentos correspondientes al embarque de la mercadería, y quien va a representarlos a ustedes ante las autoridades aduaneras. Va a intervenir una aduana, dos aduanas en realidad, la aduana local y la aduana del país de destino. Intervienen bancos comerciales, empresas de transporte, compañías de seguro, ¿sí? Siempre es recomendable que, más allá de lo que negocien, se contrate un seguro de tránsito de la mercadería para evitar posibles daños. No sé si habrán visto en alguna oportunidad fotos de los buques que llevan los contenedores, y que por factores climáticos los contenedores se caen al agua, por tanto puede llevar a que la mercadería se dañe, ¿sí? Y que no cumplan obviamente con el cliente. Entonces siempre es fundamental contratar un seguro, ¿sí?
En cuanto a la secuencia de exportación, son pasos seguidos, ¿no? Va desde la negociación entre las partes, entre la empresa argentina exportadora y su potencial cliente. Una vez que negocian, se procede al envío de una oferta, una cotización en firme, una proforma. Por parte del importador, en el caso que se reúnan las condiciones que ellos plantean como aceptables, se procede a la aceptación de la oferta. En ese momento la empresa argentina procede a la preparación de la mercadería, la confección de la documentación de embarque correspondiente, la contratación del transporte y del seguro, dependiendo de quién lo contrate, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de exportación siempre se cotiza FOB, o sea, y generalmente es el importador quien les va a informar cuál va a ser el medio de transporte elegido, ¿sí? Los costos de transporte varían de acuerdo al medio, ¿sí? Generalmente el medio acuático es mucho más económico que el aéreo, ¿sí? Y un intermedio sería el terrestre. Siguiendo con la secuencia, una vez que se prepara la documentación, se procede al despacho de la mercadería, interviene la aduana, se procede al pago de los derechos de exportación correspondientes de acuerdo al producto. Se presenta la documentación una vez que se realizó el embarque y se despachó la mercadería, se presenta la documentación dependiendo del medio de pago que se utilice ante las entidades bancarias. Se procede al cobro de la exportación y a la liquidación en los plazos estipulados de las divisas en el mercado local. Una vez que esto concluye, se da como cumplido el embarque y se procede al cobro de los reintegros del derecho de exportación. O sea, por un lado recuerden que tenemos el derecho de exportación y el reintegro. Y después también tenemos lo que es el estímulo a la exportación, que es la devolución del IVA que a ustedes les cobran durante el proceso productivo, como puede ser, por ejemplo, para la compra de la materia prima, ¿sí? Espero que la charla resulte de su utilidad. Yo voy a estar a disposición de ustedes para lo que necesiten. Ahí van a poder encontrar mi dirección de mail y los datos de la página web de la fundación. Y bueno, quedo abierta a preguntas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mercedes. Quienes quieran ir haciendo sus consultas a través del chat pueden escribirlas, que bueno, las vamos a ir leyendo. No sé si hay algunas anteriores. Algunas preguntas. A ver, nos vamos a ir ordenando y ya vamos a ir leyendo las consultas. Dice, ¿esto es? ¿Con qué? Bueno, Ana Noguera nos pregunta, ¿con qué frecuencia actualiza la Fundación las estadísticas acerca de mercados? Dice, ¿podríamos acceder online a estadísticas actualizadas? A ver, nosotros las estadísticas las obtenemos a través de información que es pública, a través del INDEC, ¿sí? Generalmente está actualizada ahora aproximadamente al mes de agosto, julio-agosto, ¿sí? La idea es que ustedes pueden conseguir la información, les podemos dar información sobre las bases de datos públicas que pueden consultar. Si quieren lo pueden hacer ustedes en forma particular o nos lo solicitan a nosotros. Tenemos los conocimientos como para saber cómo sacar una estadística en cuanto a que podemos sacar una estadística, por ejemplo, interanual, para que puedan ver la evolución del consumo de la exportación de un determinado producto en un plazo de 2 a 3 años, por ejemplo. Pero sí, la información está actualizada aproximadamente al mes de julio-agosto ya, ¿sí? Muy bien, nos pregunta Alex Lozada Segura, dice, ¿la posición arancelaria tiene que ver con el CLANAE o con el CIIU? Con el CIU, ¿no? Con ninguna de las dos. La posición arancelaria son 8 números que identifican al producto en la aduana, ¿sí? Los 2 primeros dígitos son referentes al capítulo, que va a marcar el rubro donde se ubica el producto. Cuando lo llevamos a 4 dígitos ya estamos hablando de la partida arancelaria, es decir, a medida que se va abriendo y que se van sumando estos dígitos, se va haciendo más específica la información sobre el producto, ¿sí? Esto no tiene que ver ni con quién lo produzca,
es información general, o sea, que se aplica a todos. Tenemos una nomenclatura, sí, también es verdad, tenemos la nomenclatura común del Mercosur, que esta información va a ser igual, por ejemplo, sea que el producto salga de Argentina, el producto salga de Brasil, salga de Chile, en Chile país asociado, Uruguay, Paraguay, nada más. Muy bien, nos pregunta Luis Sorgentini, dice, ¿a las ventas con factura E hay que sumarle el IVA? Dice, no me refiero a la devolución del IVA por gastos realizados en el país. Quiero saber si sobre el precio de venta al comprador extranjero debo contribuir IVA. No, justamente no. En una factura de exportación no se incluye el IVA porque el IVA es un impuesto interno, ¿sí? Justamente lo que pueden hacer a posterior, cuando, como les decía antes, cuando el embarque ya figura como un cumplido y se han ingresado las divisas, a posterior se procede a solicitar a la AFIP la devolución del IVA que a ustedes les cobraron durante el proceso productivo. Por tanto, tienen que ser muy ordenados y guardar todas las facturas correspondientes a la compra de insumos, ¿sí? Muy bien, nos pregunta Alex Lozada Segura, dice, ¿cómo varía todo el proceso con la exportación de servicios, por ejemplo, creativos? Varía en el sentido de que es una exportación, por decirlo, no tradicional, sino que no hay tanta información al respecto de lo que es la exportación de servicios. Sí, desde el año pasado aproximadamente, y que nosotros ahora quizás no recuerdo bien el número de resolución, se implementó una declaración jurada anticipada de exportación de servicios para que queden registradas, porque antes, a ver, cuando hablamos de un producto, de un servicio, estamos hablando de un intangible. Por ejemplo, de un servicio nosotros no podemos, y en ningún lado van a conseguir una estadística en firme de exportación de este tipo de bienes, servicios, en realidad. Pero bueno, varía en el sentido de que no estamos hablando de un bien final, un producto que pase por una aduana, ¿sí? Espero haber respondido la consulta. Si bueno, no, tenemos... me lo diga. Sí, bueno. Seguimos. Tenemos una consulta de Micaela Pica. Dice, ¿dónde podemos encontrar el calendario de ferias internacionales? El calendario de ferias lo pueden encontrar ingresando a la página web de la Fundación Exportar, ¿sí? Hay una solapa que justamente es de ferias y allí van a poder ver el calendario unificado de Fundación Exportar conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Otra opción que tienes es ingresar al portal de negocios de la Cancillería, que es www.argentinatradenet.gov.ar, donde también podrán acceder a información sobre las actividades de promoción, entre ellas las ferias. Muy bien, tenemos una consulta de Verónica Valente. A ver, ¿qué se fue? Ahí está. Bueno, dice, ¿a qué mail podemos pedirle información sobre cómo construir el precio FOB y CFR? Yo lo que les pediría es que se registren en la página web. Nosotros tenemos una metodología en cuanto a la respuesta cómo brindar las respuestas a las consultas. Lo ideal es que se registren en la página. El registro es gratuito con el número de quit o quill. ¿Sí? Una vez que se registran, tienen acceso a realizar consultas. Hay una solapa que es justamente para realizar consultas y allí dejan plasmado su requerimiento. Dentro de las 72 horas hábiles se les va a estar brindando información, ¿sí? La información al respecto. Otra opción que tienen es enviarlo a través de la casilla de correo, que es consultas@exportar.org.ar. ¿Por qué les pido el tema de que ingresen la consulta a través de la página? Porque la consulta ingresa a un sistema, ¿sí? En el cual nosotros lo que tenemos es un detalle por empresa de todo el historial de consultas que van realizando a una determinada empresa, persona, ¿sí? Es como si fuera una historia clínica, ¿sí? Por eso es lo fundamental a veces que nosotros pedimos que se registren en la página y que lo realicen por este medio. Pero bueno, si no, lo pueden hacer también o a través de mi dirección de mail o de la casilla de consultas. Muy bien, tenemos otra consulta de Patricia Piccolini. Dice, ante la falta de competitividad en el mercado actual, ¿es conveniente para una pyme hortícola iniciarse en el proceso de exportación?
Primero habría que ver información, o sea, obtener información estadística para determinar, a ver, primero cuáles van a ser los potenciales nichos de mercado, y hay que ver también la capacidad de la empresa de adaptarse a las exigencias que le planteen desde los mercados internacionales, ¿no? Pero bueno, podemos verlo, ¿sí? Cualquier cosa lo que puedes hacer es ingresar tu consulta a través de la página o a mi casilla de mail, y vemos a ver la forma en que podemos asesorarte para que puedas tenerlo como opción, justamente, ¿no? Muy bien, una consulta de Luciano. Dice, hola, yo tengo una marca de bolsos y me están solicitando 100 unidades desde Brasil, Sao Paulo. Dice, Sí. ¿esto es una exportación o lo puedo hacer, o puedo hacerlo de otra manera? Sí, podés hacerlo como una exportación, podés hacerlo a través del régimen de courier, ¿sí? Que es hacer una exportación a través de DHL, FedEx, UPS, cualquiera de estas entidades o de estas empresas, siempre que la carga no supere ni los $1.000 ni los 50 kilos. Pero ingresa tu consulta y nosotros lo que podemos hacer es brindarte mayor información al respecto. Marisa López pregunta, dice, sobre la factura E, en el caso de exportar de servicios, ¿se practican retenciones en el importe a percibir? Tendríamos que verlo, porque sí, ahora, o sea, tienen la obligatoriedad de tener una factura de exportación, pero creería que no, porque no hay un bien físico, o sea, no pasa por la aduana, te lo averiguamos. Sí. Adriana Zaragoza pregunta, ¿cómo hago para obtener perfiles de mercadeo, listados de potenciales clientes, mercados con acuerdos comerciales, características del mercado en cuanto al producto, etcétera? Básicamente es ingresando a la consulta a través de la página, detallando el tipo de información que necesitan, la posición arancelaria. En el caso que quieran determinar primero cuáles son los mercados, nos solicitan estadísticas de exportación. Si ya tienen definidos cuáles son los mercados de interés, necesitamos que ingresen la consulta, detallen la posición arancelaria y nos detallen los países, ¿sí? Hasta 4 países por consulta. Una vez que obtienen respuesta por estos primeros 4 destinos, pueden ingresar una nueva consulta por los restantes. Nadia Altaparro nos dice, bueno, hola, ¿qué tal? Soy monotributista y quiero inscribirme como exportadora. ¿Es posible o solo se puede inscribir los responsables inscriptos? Y si es así, ¿cuáles son las diferencias o beneficios entre uno y otro? Bien, sí, podés registrarte como exportadora. Lo que tenés que tener en cuenta son los topes de facturación anual, porque si no te van a ir pasando de categoría hasta llevarte a ser responsable inscripto. ¿Cuáles son las ventajas? Que, bueno, hoy en día, a ver, vamos a remontarnos un poquito más atrás. En el 2006 se hizo una especie de reempadronamiento de la base exportadora, ¿sí? Aquellas empresas que querían mantener el registro tenían que demostrar operaciones de exportación por 300.000 pesos o más, o, bueno, si no se las daba de baja. Para aquellas empresas que querían iniciarse en la actividad y querían registrarse como exportadoras, tenían que presentar o un aval bancario o un seguro de caución, ¿sí? Por el monto de 30.000 pesos, hasta tanto puedan, un seguro de caución, perdón, hasta tanto puedan demostrar operaciones de exportación por 300.000 pesos o más. Los monotributistas quedan exentos de acreditar solvencia ante la aduana. Los plazos para lograr la inscripción son mayores, ¿sí? Un responsable inscripto puede estar obteniendo el registro entre 20 y 30 días, los monotributistas demora a veces hasta 3 meses, y lo que quedan excluidos es justamente de todo el sistema de beneficios o de estímulos a la exportación, porque, por ejemplo, no pueden, por no discriminar IVA, no pueden gestionar la devolución del IVA que les cobran durante el proceso productivo, ¿sí? Muy bien, nos pregunta Guido Grasso, dice, ¿se necesita estar inscripto en la AFIP de alguna manera específica, ya sea monotributo, IVA inscripto, etcétera, o siempre dependiendo de la facturación que tengas anualmente? No, tenés que estar inscripto como exportador ante la Dirección General de Aduanas, ¿sí? Sea como monotributista o como responsable inscripto.